hijos. Jonás 3. Dando tiempo para que lo encuentren. Platicaba con un hermano hace rato de dónde era Jonás, cuántos años tenía, quiénes fueron sus padres, cómo fue que el Señor lo llamó. Y bueno, pues hay muchas cosas que en la exégesis de la palabra encontramos y que algunas pues mencionamos desde aquí, otras no. Hay otras que la Biblia no lo menciona y no se sabe exactamente, por ejemplo, la edad que tenía Jonás. En lo que estuve investigando nadie la conoce, bueno, pero se sabe que era ya una persona adulta. Y hoy en este capítulo 3, que lleva por título La soberanía de la gracia y la eficacia de la palabra de Dios, porque Jonás va a predicar. Por un lado está la soberanía de la gracia irresistible y por otro lado está la eficacia de la palabra de Dios. Y Jonás cumple el sueño de muchos predicadores y de muchos evangelistas, porque su predicación rompe pues todos los esquemas, métodos que pudiéramos imaginar, y al método de Dios, con 5 palabras en el hebreo, hace que toda una nación se arrepienta y se vaya con el Señor y obedezcan al Señor. Por eso Jonás 3 es la manifestación de la gracia divina hacia las naciones gentiles. Aquí hay también otra característica que a lo mejor no le hemos prestado mucha importancia, que habla de ti y de mí, porque recordemos que el Antiguo Testamento mucho habla del pueblo de Israel, de los hebreos, de los judíos, poco se habla de los gentiles, y en los gentiles pues encerramos a todo mundo, ¿verdad? Ya que no es judío. Y digo, salvo que alguien me equivoque, que alguien de aquí sea judío, pues ahí también estamos metidos nosotros. Y la realidad es que vemos cómo el Señor desde el Antiguo Testamento está involucrando a los gentiles. Rebasa este mensaje las fronteras de Israel y marca la soberanía del Señor sobre la historia y la salvación. ¿Qué vamos a ver en este capítulo 3? Que Dios inicia, sostiene y consume el arrepentimiento de un pueblo que por naturaleza era violento, era sanguinario. No veo yo algo que pudiéramos ahora imaginar más que las tragedias que suceden en la guerra en la actualidad, pero este pueblo era malévolo totalmente, ¿no? Y era la capital del imperio asirio, era una ciudad importante. Estamos hablando, hermano, como si te hubieran mandado a Washington, D.C. a predicar. O que te hubieran mandado a predicar, es más, déjalo, pongo más dramático, a Pekín. Yo no sé si alguien ha ido a Pekín, pero imagínate a Pekín donde la religión está prohibida porque son comunistas. O Moscú. No cualquiera. Y uno podría decir y atacar a Jonás, no, pues es que quién va a ir, con razón se quería ir a Tarsis. Pero imagínate que a ti te hubiera dicho el Señor, ¿sabes qué? Vas a Moscú a predicar. ¿Y con qué? Luego te buscas las bolsas, ¿no? Y ¿con qué cómo me voy? Nínive era la capital del imperio asirio, una potencia militar y cruel que está situada en lo que actualmente conocemos como la ciudad de Mosul en Irak. Y representaba, hermanos, en aquella época la cúspide del desarrollo de la humanidad, el imperio, el poder, pero también la degradación moral. Es una característica del ser humano que en las ciudades en donde se ostenta la arrogancia y el poder del ser humano, hay inmoralidad de ese mismo tamaño. Se dice que cuando este pueblo de Nínive, los guerreros, llegaban a una ciudad, por ejemplo, decapitaban a los reyes, a los que estaban al frente,
y luego les quitaban la piel y lo ponían en los pilares de los palacios que tenían. A lo mejor para nosotros esto de las cabezas, pues desafortunadamente no es muy extraño, ¿verdad? Porque sabemos que en el norte del país sucede con cierta frecuencia. Pero allá eran miles sobre personas pueblos que habían sido conquistados. Con esta reputación de sanguinarios es que mandaban a Jonás. Y ubiquémonos tú y yo en el papel de Jonás. Vas a ir, les vas a predicar, es un pueblo sanguinario. Él era judío. O sea, tampoco era algo que pudiera sonar, pues es cercano, lo conocían. Era anónimo para ellos. O sea, las llevaba de perder en todos los aspectos. Eso sí, como buenos seres humanos, lo criticamos muy fuerte, ¿verdad? Y no lo estoy disculpando, sino sencillamente ponernos en el lugar de Jonás nos hace ver que realmente muchos de nosotros hubiéramos contestado de la misma manera que él. El libro de Jonás tiene una característica especial, la misericordia de Dios. Porque a pesar de la desobediencia, a pesar de las grandes situaciones malvadas de los gentiles, del ser humano, Dios persevera, Dios continúa mandando su mensaje de salvación. ¿Cuál es la estructura del libro? Ya vimos el capítulo 1 y 2, en donde hubo un primer llamado y hubo una primera respuesta por parte de Jonás, que ya vimos que no quiso ir. Hay un proceso de disciplina, y si ustedes se fijan, el método de Dios no ha cambiado, ¿eh? Hay un proceso de disciplina y ahora vamos a ver que en el capítulo 3, ahora sí Jonás le va a obedecer al Señor. Sugerencia de esto que estamos aprendiendo, hermanos, es a la primera llamada, obedezcamos al Señor, porque si no nos va a tocar la disciplina. Como dice aquí, no nos va a tragar el pez, pero vamos a ponerlo como una metáfora. Nos va a tragar el pez, nuestras angustias, nuestras enfermedades, acarreadas muchas veces por desobedecer la palabra de Dios. Y entonces, el capítulo 1 y 2 narra la huida, el juicio y la salvación de Jonás del mar, y el 3 y 4 narran la obediencia, el mensaje y el juicio de Jonás, pero ahora en la tierra. Y esta estructura enfatiza la perseverancia de Dios con su mensajero, con nosotros, y su determinación de llevar el mensaje, de que tú y yo, los gentiles, conozcamos al Señor. La mención de Nínive como una ciudad de 3 días, aquí en general hay varios comentarios de este concepto, pero realmente se entiende qué es lo que implicaba llevar casa por casa, suburbio por suburbio, distrito por distrito, a toda la ciudad, pues iba a implicar 3 días. Y el llevar este mensaje a todos los estratos, clases bajas, medias, a la realeza, todo eso implicaba 3 días, ¿no? Esta inmensidad de geografía, pues se asemeja mucho a la inmensidad de pecado que había en Nínive, pero también se asemeja a la inmensidad de la misericordia de Dios. Vamos a orar, hermanos. Te pedimos, Padre Santo, que tú nos ayudes a concentrarnos en el estudio de tu palabra en estos momentos. Danos la capacidad de poderla aplicar a nuestras vidas, primero comprenderla y aplicarla a nuestras vidas y ser de testimonio al mundo de que somos tus hijos y tú eres nuestro Dios, Señor. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Versículos 1 y 3. El Dios de la segunda oportunidad. Dice así la palabra de Dios. Versículo Jonás 3, 1. La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Nínive era una ciudad muy grande de un recorrido de 3 días. La segunda vez, la segunda ocasión. Y yo me pregunto cuántas veces el Señor nos ha estado buscando.
y acércate a la iglesia, abre tu Biblia, no dejes de asistir a los estudios. Creo, hermanos, que en esto podemos aprender mucho de cómo nos asimilamos a que Dios ha sido paciente con nosotros. Él nos sigue llamando y dice aquí que la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás, la perseverancia de los santos y la soberanía de la gracia. Seguramente tú y yo, ante la situación que había presentado Jonás, ya lo hubiéramos desechado. Ah, ¿no quiere? Adiós. Él no califica. Dios no estaba obligado a llamarlo otra vez. Dios seguramente pudo haber usado a otras personas, pero quería usar a Jonás. ¿Y sabes qué, hermano? Hermana, que hay situaciones en las que el Señor no va a usar ni al pastor, ni al diácono, ni al hermano A, ni a la hermana B. Quiere usarte a ti para llevar el mensaje. Y el hecho de que tú calles, el hecho de que tú no asumas tu papel y tu rol de ir y predicar la palabra y enseñar, porque no nada más es ir y predicar, es enseñarla. Veíamos ahorita el impacto de lo que implica en la clase dominical, de lo que es conocer al Señor. Y decíamos, oye, es que si todos preguntamos, si ahorita preguntáramos, todos levantaríamos la mano de que si conocemos a Dios. Pero, ¿conozco al Dios de la Biblia o conozco al Dios de lo que me han dicho? Porque esa es la vida eterna, conocer a Dios. El Dios que halla a sus siervos en el vientre del pez es el mismo que restaura al ministerio al activo. Dice Spurgeon en relación con esto que Dios es un maestro tan paciente que aunque sus discípulos, o sea, tú y yo, a menudo fallamos en la lección, Él no nos expulsa de su escuela, sino que repite la orden hasta que la gracia triunfa. Y es algo bien interesante porque nos empezamos a dar cuenta que cuando empezamos a asimilar por algo que el Espíritu Santo nos habilita a entender la palabra, decimos, es que el Señor ya me llamaba desde hace una semana, desde hace un mes, desde hace un año, desde hace 5 años. El Señor estaba poniendo y moviendo todo para que yo me acercara a Él. Esa es la sabiduría y el entendimiento que el Señor nos llega a dar. Que no es la primera vez. Cuando entiendes la palabra, cuando la entendemos, la empezamos a entender, porque nunca vamos a acabar de entenderla. Nunca pensemos, es que yo ya entiendo la palabra, ¿sí? Y digo, nada más así como para empezarla a filtrar. ¿Y sabes hebreo, hermano? ¿Y sabes griego, hermano? Porque para entenderla, para decir entender es abarcarlo todo. Y eso no nos alcanza la vida, hermanos, para hacerlo. Y puede sonar hasta arrogante, decir, es que yo ya entiendo la palabra de Dios. La recomisión de Jonás recalca que el éxito del ministerio de Dios no depende del que se para aquí, ¿eh? Y qué bueno, gracias a Dios. Habemos predicadores malísimos, ¿no? Se nos duerme la congregación. Yo por eso luego aplaudo. O le pego aquí. Decía que un pastor allá en Estados Unidos le daba mucho por eso, porque empezaba a ver a su congregación que dormía y hermanos, y se despertaban todos. ¿De qué depende la perfección de la palabra de Dios, el llamado? Del Señor, de lo que el Espíritu Santo está haciendo en tu vida. Jonás fue vomitado por las consecuencias de su pecado, hermano, pero ungido por el Espíritu Santo. Y la orden está clarita, la palabra de Dios es clara, hermano. O sea, muchas veces escondemos nuestra apatía, nuestra flojera, nuestras ganas de no hacer lo que el Señor nos manda. Es que no lo entiendo. Y luego, ok, no, está bien, todos empezamos así, ¿no? No le entendemos. ¿Y qué sigue? Pues vamos a estudiarla, porque pues ese argumento, ¿a poco se lo voy a dar yo al Señor? Señor, es que no entendí. Qué vergüenza, ¿no? Dice que leíamos en la mañana que hay que presentarnos como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos, que manejamos con precisión.
la palabra de verdad. Levántate y ve a Nínive y proclama, predica en ella el mensaje que yo te diré. Y aquí podemos usar este contexto de este versículo con el concepto o el principio de solo escritura, solo la palabra de Dios. Proclama en ella el mensaje que yo te diré, no el tuyo. A mí no me interesa tu vida. A mí, que si subiste, que si bajaste, que si te casaste, que si te... No me interesa. El Señor nos dice que proclamemos su palabra. Oye, es que mi hermano, que mi papá, predica la palabra. Predica la palabra. El profeta no tiene autoridad para editar el mensaje, para diluirlo, para suavizarlo, que muchas veces saben qué hacemos los predicadores, y me incluyo por educación y espero nunca hacerlo, porque yo lo llegué a hacer antes de entender esto, es que aquí suena muy duro. Mejor se los voy a decir de una manera motivacional. Que le echen ganas, échenle ganitas. No, hermanos. Dios nos libre de hacer eso. En la vida cristiana, esto nos confronta con nuestra oposición a obedecer la palabra de Dios. La palabra, ahí en Mateo 23, cuando entendí ese capítulo, cuando estén en casa, léanlo, cuando sientan que hay un mensaje, un predicador que los ha ofendido, lee Mateo 23. El Señor les habla de una manera muy fuerte a los fariseos que conocían la Biblia, que diezmaban, que oraban en las esquinas, y el Señor no se cansó de llamarlos hipócritas. Muchos creyentes viven bajo la sombra de fracasos pasados. No, pues es que yo, no, ¿cómo voy yo a predicar? ¿Yo cómo voy a hacer eso? No, pues el Señor nos ha hecho criaturas nuevas, hermanos. Somos parte de un reino que el Señor te llamó para servirlo. Y el caso de Jonás demuestra que Dios utiliza instrumentos imperfectos, defectuosos. ¿Y esto por qué? Para que la excelencia del poder sea de Él y no de nosotros. Acompáñame a 2 Corintios 4, 7. Por eso, y este versículo nos ayuda a muchos de aquellos que nos gusta sentirnos orgullosos de conocer la palabra de Dios. 2 Corintios 4, 7. Dice así, pero tenemos este tesoro, ¿y cuál es el tesoro? El conocimiento de la palabra de Dios. En vasos de barro. Tú y yo somos vasos de barro, no somos de porcelana china, no somos de cerámica, somos vasos de barro para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Lo que sé y lo que soy es por el Señor. No es porque yo sea muy bueno, no es... Y quiero hacer énfasis en esto, hermanos, porque en la sociedad, aquí pasamos, ¿qué les gusta? 50, y a veces cuando no me detengo hasta 1 hora y cachito, hablando de la palabra de Dios. Pero ¿cuánto tiempo nos la pasamos afuera? Y somos bombardeados continuamente de que tú eres muy bueno, tú eres lo mejor, tú eres esto y tú eres aquello. Y somos en mucho tiempo bombardeados con esa filosofía. Por eso a muchos nos ofende, es que no saben decir otra cosa que soy muy malo, no saben decir otra cosa que me gusta el pecado. Pues es que si no te lo digo aquí porque lo dice la palabra, ¿en dónde lo escuchamos? Hay que sustituir, les decía a los hermanos en la mañana, la mentira por la verdad de la palabra, la mentira que la sociedad nos ha metido en la cabeza por la verdad de la palabra. No pasa 1 hora a 2 horas de que ya salimos de aquí cuando empezamos a recibir otro tipo de, quieras consciente e inconscientemente la recibimos. La obediencia de Jonás en el versículo 3, de que se levantó y fue a Nínive, no fue un acto de su voluntad.
Es el fruto de la gracia que lo sostuvo en la tormenta. Cuando tú y yo obedecemos la palabra de Dios, hermanos, es algo que el Señor está haciendo en ti y en mí. Ese es el fruto que produce el Espíritu Santo. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado. El conocimiento de la palabra de Dios nos lleva como consecuencia a ser unas personas humildes, a no pensar más de lo que debo, de lo que yo creo que soy, a no ver a las personas por abajo, ¿no? Al contrario, darme cuenta cómo a pesar de lo que soy, el Señor tuvo misericordia de mí y me llamó para vivir en la eternidad con Él. Y esta es una ilustración de cómo Dios inclina la voluntad del hombre. Fíjate, Dios hace que hagamos tú y yo su voluntad de manera voluntaria, de algo que nos agrade. El Señor nos empieza a transformar. Decía en un aforismo que yo no estoy del todo de acuerdo porque decía, y es uno de los grandes predicadores, finalmente es hombre, que el Señor te hace pedacitos para volverte a hacer. No. El Señor te desecha por completo y crea una nueva criatura. Eres una nueva creación de Dios, porque antes de conocer al Señor, eso no sirve, espiritualmente hablando. Cuando el Señor nos hace una nueva criatura, nos renueva, tenemos ese nuevo nacimiento. Y en ese nuevo nacimiento empieza a sustituir tu deseo, lo que te gusta hacer, a la voluntad de Dios. Pero no mediante una imposición, lo tienes que hacer, como muchas veces luego los papás hacemos, ¿no? Porque soy tu padre, ¿no? O tu madre. No, no es cierto, hermanos, en este día no. No, el Señor no hace eso, hermanos. Es mediante la transformación interna que hace que la obediencia sea la única respuesta lógica y deseada. Hay muchas personas que hoy están en un lugar que desearían estar aquí sentados como tú y yo. Muchos que están trabajando, que están en la cárcel, que están en un hospital. Y como tú y yo ahorita estamos aquí, muchas veces no llegamos a valorar eso. Versículo 4, el mensaje de juicio y su potencia. Dice el versículo 4 de Jonás 3. Entonces Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día y proclamaba, dentro de 40 días Nínive será arrasada. Se acabó. Esa es la predicación. Vámonos, amén. De aquí a 40 días Nínive será destruida. 5 palabras en el hebreo, no las voy a mencionar porque no sé hebreo. 5 palabras dijo. No hubo una introducción que pueda amarrar con la conclusión, que pueda hacer una introducción. En el seminario nos enseñan eso y está bien porque hay que tener un método. Pero aquí no hubo toda esa ortodoxia de la predicación de que tienes que armar una introducción que sea atractiva, que levante la expectativa del hermano, para que entonces desde un principio tú captes la atención. Y luego el texto, llega el exégesis y entonces lo explicas, le das una prueba bíblicamente para que sostengas que lo que estás interpretando de la Biblia es correcto. Y ponle una analogía, porque el Señor enseñaba a través de parábolas, de analogías, de metáforas. Y luego ponle una aplicación para la vida. Y está bien. Y si se fijan, son las características de una buena predicación. No, en este caso no. No hubo una introducción amable, no hubo una promesa de perdón, no hubo una exposición de los grandes atributos de Dios, solo el anuncio de un juicio inminente. Dentro de 40 días, Nínive será arrasada. Y esta palabra arrasada, nada más para tener un poquito de contexto, también se utilizó cuando se destruyó Sodoma y Gomorra. Acompáñame ahí a Génesis 19.
por favor. En Génesis 19 vemos cómo fue esta destrucción de Sodoma y Gomorra, y también es usada esta palabra que leímos, que era la que usaba Jonás para predicarle a Nínive. Génesis 19:24 es la parte en donde el Señor narra esta destrucción. Bueno, ¿quién le escribió Génesis, hermanos? Moisés, ¿verdad? Inspirado por el Espíritu Santo, dice en Génesis 19:24, entonces el Señor hizo llover azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra de parte del Señor desde los cielos. Él destruyó, Él arrasó aquellas ciudades y todo el valle y todos los habitantes de las ciudades y todo lo que crecía en la tierra. Era algo grave el juicio de Dios que estaba predicando Jonás. Jonás, recordemos que tenía un corazón resentido contra estos gentiles, y aquellos que conocen un poquito más del contexto bíblico, como los llamaban los judíos, de estos perros, resentido porque eran enemigos, deseaba que se cumpliera lo de Sodoma y Gomorra con Nínive. Eso era lo que quería Jonás. Quería ver fuego y azufre sobre su capital. Pero el Señor arrasó a Nínive con la transformación de sus corazones. Y una transformación radical, o sea, total. No hubo, la predicación de Jonás estuvo fuerte, ¿verdad? Yo creo que hay que pensar en ella, lunes, martes, miércoles, no. Fue inmediata la conversión de este pueblo. El mensaje de juicio es a menudo el vehículo que Dios utiliza para despertar la gracia y que podamos comparar lo que significa, o ponderar, más bien dicho, la gracia de Dios. Sin la comprensión de que estamos bajo la ira de Dios, hermanos, por nuestro pecado, no porque Dios sea malo, sino por mi pecado, estoy bajo la ira de Dios, el mensaje de la gracia pierde sentido. Yo no sé si tú te has llegado a preguntar, y espero que lo sepas, ¿de qué te salvó el Señor? Muchas veces te llegas a dar cuenta de que, pues sí, el Señor es mi Salvador, pero ¿de qué te salvó? Y hablábamos por eso hace rato de, pues hay iglesias, no está mal, que se llaman Dios es amor, pues sí, pero a veces ese mensaje que mandamos, hablamos de una manera parcial, porque también Dios es justo. Dice el pastor Ferguson que la tragedia de la iglesia moderna es que ha intentado predicar la gracia sin el trasfondo del juicio, produciendo un cristianismo anémico que no sabe de qué ha sido salvado. Y por eso la tomamos a la ligera la salvación. Por eso desobedecemos, no conocemos la magnitud del Dios de la Biblia. Acompáñame a Eclesiastés 2, hermano. Se dice que Eclesiastés fue escrito por Salomón. Y mira cómo acaba este libro de Eclesiastés. Eclesiastés 12:3, hermanos. Porque es una conclusión que da un hombre que probó de todo. Viajó, gastó todo lo que tenía a su alcance, todo lo que tú te puedas imaginar hacer. Pues todos están chavos, ¿verdad? Pero imagínate en todos tus años de vida, haber hecho lo que querías, bueno y malo, todo, y en exceso, todo. No, oye, voy aquí a Huehuetoca, no, me voy a Europa, me voy a Asia, como de todo, hago lo que quiero. Pero él se da cuenta que todo eso es vanidad, que todo eso no sirve de nada. Y mira cómo termina este libro, Eclesiastés 12:13. La conclusión, cuando todo se ha oído, es esta:
Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona, los que están aquí y los que están afuera, a todos. Porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Qué mejor si sabemos esto, que andemos en el camino que el Señor nos ha puesto enfrente, hermanos. Los 40 días no solo representan, en esta predicación de Jonás, la cuenta regresiva, sino un espacio de gracia. Les estaba dando 40 días para que ellos se arrepintieran. Dice un pastor que Jonás pudo haber sido el peor misionero de la historia por su falta de compasión, pero Dios es el mejor evangelista. Incluso en un sermón deficiente, si está fundado en la verdad de la palabra, hermanos, tiene el poder de derribar imperios si el Espíritu Santo lo acompaña. La eficacia no reside de la palabra de Dios en quien la predica, sino en Dios. Y el mensaje de Jonás nos recuerda que la palabra es una espada de dos filos. Dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra, y fue lo que hizo ahí en Nínive, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir o para juzgar los pensamientos y las intenciones del corazón. Se dice por ahí que el cristiano no debe de juzgar. No juzgues. ¿Sabes el Señor a qué nos da derecho a juzgar? Al pecado. Claro, y desde luego que si yo veo pecado, yo lo voy a juzgar. Porque el Señor nos mandó a ser como Jonás, aunque sea difícil, aunque se molesten, aunque se rían de mí. Para los que se resisten es un anuncio de destrucción, pero para los que se humillan es ese inicio de transformación profunda. La destrucción de nuestra vida vieja, hermanos, es el requisito para la creación de una nueva criatura. Versículos 5 al 9, el milagro de la gracia irresistible. Jonás 3:5 dice, entonces los habitantes, se calcula, unos dicen de 120, dicen el 4, pero por ahí como el concepto que maneja, que no sabían su izquierda y su derecha, se dice que eran niños, pero los historiadores universales dicen que esa ciudad tenía alrededor de 600,000 personas, y era algo muy grande. Para ti, para mí, pues no es mucho, ¿verdad? Son, 6 estadios aztecas llenos, ¿no? Dice, entonces los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. Si tú te fijas aquí, hay una progresión de cómo fueron actuando, pensando todas las personas que creyeron. Creyeron en Dios, proclamaron, predicaron ayuno y se vistieron de cilicio. Hay una acción como consecuencia de que creyeron. De cilicio, desde el mayor hasta el menor, hace la ubicación de quiénes. Cuando llegó la noticia al rey, o sea, al rey no se le predicó, no fue Jonás, sino fue el mismo pueblo. Cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono. Eso no nos dice mucho a ti y a mí. Pero en aquel contexto, hermanos, el levantarse al trono es como si tú le dieras, déjame poner algo así que duela, que le dieras tu NIP de tu cuenta bancaria a la persona que más odias, ¿no? Y bueno, tiene dinero, ¿verdad? Se levantó de su trono, se despojó de su manto y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Todo esto hizo el rey como consecuencia de creer en Dios, y mandó proclamar y anunciar en Nínive por decreto del rey y de sus grandes: ni hombre, ni animal, ni buey, ni oveja prueben cosa alguna, no dejen que pasten o beban agua, cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios con fuerza, y vuélvanse cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Quizá Dios se vuelva, se arrepienta y aparta el ardor de su ira y no perezcamos.
Aquí hay todo un proceso que nos podría llevar varios domingos de analizar, porque la fe se nota, el arrepentimiento se ve. Y muchas veces, hermanos, como que queremos que eso trascienda fuera de casa. Yo soy un convencido que un hijo de Dios empieza por su casa. Empieza en su relación con sus hijos, empieza con su relación con su esposa, porque eso, si tú no lo haces así, te va a estorbar afuera. Imagínate mi vecino, no es así, ¿no? Pero voy a poner el ejemplo. Que sabe y escucha que le grito a mi esposa, le hablo mal, la trato mal, y yo llego el domingo. Dios te ama. Qué absurdo, hermano. Y por eso hay muchas personas. Es que dice el vecino de acá que él es cristiano, ¿no? Qué fuerte, porque nos volvemos ahora piedras de tropiezo. ¿Y qué le pasa a las piedras de tropiezo, hermano? Más nos valdría que atarnos una piedra de molino. Lo que sucede en estos versículos no se puede explicar. ¿Cómo te explicas que con 5 palabras toda esta ciudad se convierte? El sueño del predicador. Una ciudad de guerreros, seguramente malolientes, salvajes, acostumbrados a imponer su voluntad, se doblega ante una persona, un extranjero, porque no era de ahí. Y esto es el mayor avivamiento que narra la Biblia. No hay otro más que este. Este es un ejemplo grandioso. En Hechos habla de 3,000 personas, habla de 5,000. Aquí por lo menos hubo 120,000. Todo un estadio azteca. ¡Wow! El texto dice, los habitantes de Nínive creyeron en Dios. Notemos que no dice que creyeron en Jonás, sino creyeron en Dios, reconociendo la autoridad divina del mensaje, no del que estaba predicando. El arrepentimiento de Nínive no fue un sentimiento pasajero. Y vamos a ver ahí en el 4 por qué hablamos de esto. Fue una respuesta a la palabra de Dios. Hubo una manifestación progresiva. Fe en la palabra. El arrepentimiento comienza con creer a Dios. Fe y arrepentimiento. Esto va siempre pegado, va juntos, son gemelos, atributos que van siempre unidos en la vida del cristiano. Fe y arrepentimiento, fe y arrepentimiento. Los ninivitas tomaron en serio esta amenaza y creyeron en la realidad. Era para todo el pueblo y hasta el rey también, hasta los gobernantes. Y el rey dio ejemplo con lo que hizo. Es un acto lo que hizo el rey de profundo convencimiento. Un monarca que se levanta de su trono está diciendo, ya no soy yo el rey, hay alguien superior a mí. Se despoja de sus vestiduras. Imagínense, y esto me lleva a recordar cuando van las mujeres, el día que resucitó, fueron a la tumba las mujeres y resucitó Jesús, van y les dicen a los discípulos, ¿no?, que había resucitado. ¿Y qué pasó después? Que les dijeron a los discípulos. ¿Se quedaron ahí donde estaban comiendo? ¿Qué hicieron? No fueron a compartir. No. No les creían. ¿Y entonces qué hicieron los discípulos? Pero al otro día, a la semana siguiente, fueron de inmediato. ¿Y cómo iban? Iban corriendo. ¿Saben que el correr, por ejemplo, en aquel contexto era vergonzoso para una persona? Porque daba la característica de una persona que no tiene control de sí mismo. Tú no veías a Sócrates o a Aristóteles corriendo. Eso era para los que jugaban los Juegos Olímpicos, ¿no? Él se despoja
de esta situación, de su trono, de toda su realeza, se despoja de sus vestiduras, se cubre de silicio. Silicio, yo creo que lo más, a lo mejor que se podría manejar para nosotros es cuando te pones un suéter de lana sin nada abajo, ¿no? Un pantalón de lana sin ropa interior, que te raspa, que te molesta. Esa es más o menos la idea de cuando habla de que se visten de silicio y se sientan en cenizas. Era algo vergonzoso, era algo que te humillaba y decir, yo no merezco nada. Y esto era lo que estaban haciendo, tratando de decir el pueblo. Este era el monarca más poderoso. Imagínate a Trump, al primer ministro de China, al primer ministro de Rusia haciendo eso. ¿Te lo puedes imaginar? Claro que no. ¿Cómo crees que van a hacer eso? Y Nínive eran como esas tres potencias hoy juntas. Es un impacto tremendo, hermanos. El decreto del rey es un modelo que a esto se le llama la metanoia o metanoia, que es un cambio de mente, es el arrepentimiento, un cambio de mente que produce un cambio de vida. Un cambio de mente que produce un cambio de vida. No solo ritos externos, no solo que la gente vea que vengo a la iglesia, vengo a los estudios, no, en casa también. Esto no es malo, ¿eh? No estoy diciendo que sea malo, pero eso hay que vivirlo en la escuela, en la casa, en donde estemos. El versículo 9 muestra la teología correcta del rey. ¿Quién sabe? Quizá Dios se vuelva, se arrepiente y aparte el ardor de su ira y no perezcamos. El rey entiende que el arrepentimiento no pone a Dios en una posición de deuda. Hermano, no por obedecer a Dios, Dios nos debe algo, ¿eh? Ay, Señor, yo ya di mi ofrenda, ya obedecí, ya vine a la iglesia, ahora te toca a ti. No, hermanos. Dios no perdona por lo que tú y yo hacemos, sino Él perdona porque su naturaleza es de misericordia. La esencia de la justificación por gracia, hermanos, es lanzarnos a la misericordia de Dios confiando en su carácter. En nuestra cultura de hoy, de redes sociales, confundimos mucho, y en general no nada más de redes sociales, entre el arrepentimiento y el remordimiento. El remordimiento es algo que tú haces, pero te duele porque alguien se dio cuenta. Robaste, pero te duele, te da remordimiento porque te descubrieron. Si no te hubieran descubierto, tú sigues robando. El arrepentimiento es, te das cuenta a la luz de la palabra de Dios que has pecado y te das media vuelta. Dejas de hacer eso. O sea, mentalmente dices, esto está mal y Señor, ayúdame porque esto no te agrada. Porque el pecado nos engaña y te dice, aquí vas a encontrar satisfacción en el pecado. ¿Y qué ha pasado? Digo, todos lo sabemos. Te enganchas, caes en el pecado y cumplió el pecado esa satisfacción. No, te trae dolor, separación, disciplina del Señor si eres su hijo. Dice un hermano que el remordimiento es sentir pena por las consecuencias y el arrepentimiento es sentir suficiente pena como para parar, para ya no volverlo a hacer. Para el cristiano de hoy, hermanos, esto significa que no basta confesar el pecado el domingo, sino que hay un esfuerzo para reparar el daño el lunes, o el martes, o el miércoles. Versículo 10, el misterio de la misericordia. Cuando Dios vio sus acciones que se habían apartado de su mal camino, entonces Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Este capítulo concluye con una afirmación que ha causado cierta confusión para muchas personas. Se arrepintió del mal. Hay varios en donde habla de que Dios se arrepiente, pero ¿cómo que Dios se arrepiente?
Porque Dios es inmutable, Dios no cambia. Dios sigue siendo el mismo. Dios no cambia de parecer como un ser humano que descubre nueva información y como hay una nueva información, cambia. La Biblia, y así lo vamos a estudiar ahora los domingos, en la clase de teología sistemática, vamos a ver la antropomorfismo, que son actitudes que Dios toma para que tú y yo podamos comprenderlo. Un lenguaje humano para describir una acción divina. ¿A qué me refiero? Le cito al pastor Sproul. Dice que cuando Dios anuncia un juicio y luego lo retira ante el arrepentimiento del pueblo, no es que su plan eterno haya cambiado, sino que su relación con los pecadores ha cambiado debido a que ellos se han alineado con su voluntad revelada. Fin de la cita. El propósito de Dios es perdonar. ¿A quiénes? A los que se arrepienten. Y a juzgar a los que perseveran en la rebelión. Porque así como hay personas como tú y yo que perseveramos en conocer a Dios, hay personas que perseveran en pecar. Por eso la sociedad cada vez no va mejorando, La sociedad no va mejorando. Si tú crees en lo que dicen allá afuera de que como sociedad vamos mejorando, no. Cada vez vamos como sociedad y somos engañados porque creemos que sí, como sociedad estamos mejorando. Nínive pasó de un estado de rebelión a uno de sumisión y por tanto, bajo el carácter inmutable de Dios, pasó de estar bajo la ira a estar bajo la misericordia de Dios. El arrepentimiento de Nínive fue parte de ese decreto soberano. El texto es claro, hermanos. Dios detuvo el juicio debido a la respuesta del pueblo. La gracia común de Dios preserva a la civilización. No le apaga el oxígeno ahorita. Y por eso es una gracia común. Pero la gracia salvífica transforma el destino de las almas. Déjenme concluir con esto. El mensaje de este capítulo exige una respuesta, hermanos. Para la iglesia, no podemos leer sobre el arrepentimiento de Nínive y permanecer indiferentes. Hay hermanos, líderes en la iglesia, que nos podemos equivocar, pero a través de la disciplina el Señor nos restaura. Y como iglesia tenemos que estar preparados para ese tipo de situaciones. Hay una urgencia de predicar. El Señor, ese ha sido su mandato, de que nosotros aprendamos de su palabra, tengamos vidas piadosas y prediquemos su palabra, a pesar de que suene incómodo, difícil. El Señor no dijo que solamente cuando fuera fácil. Debemos nosotros estar buscando una continua comunión. Dice el pastor Ferguson, debemos arrepentirnos de nuestro arrepentimiento, reconociendo que incluso nuestras mejores lágrimas están manchadas por el egoísmo y necesitan ser lavadas en la sangre de Cristo. Que esta semana, hermanos, el Señor nos ayude a estar más cerca de Él y que podamos en el estudio de su palabra conocerlo mejor. Vamos a orar, hermanos. Señor y Padre bendito, te damos muchas gracias porque tu palabra es clara. Sabemos que al no entenderla en nuestra ignorancia pecamos, te pedimos perdón por ello. Ayúdanos, Señor, a estar cerca de ti. Que ese sea el anhelo y el deseo de nuestro corazón y que podamos ser de bendición primeramente en casa, Señor, y al mundo también. Es en Cristo Jesús que te lo rogamos. Amén.